Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de legislación comercial y tributaria. Bueno, estudiantes, en esta semana vamos a hacer una semana de repaso, ya que nos corresponde a la tercera práctica calificada. Entonces, de acuerdo a los temas que hemos venido desarrollando, jóvenes, entonces, tanto la semana 9 como la semana 10, hemos desarrollado los temas correspondientes a tributos administrados por el gobierno central, por una parte. Entonces, recuerden, ¿no? Todos los tributos, jóvenes. Entonces, los principales teníamos, ¿no? El impuesto a la renta, en este caso, ¿no? Le agregamos una renta de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Y obviamente, ¿no? Las tasas varían de acuerdo, ¿no? A los tipos de renta. Entonces, renta de primera, por ejemplo, tenemos ¿no? 5%, renta de segundo igual 5% o 6.25 también. Renta de tercera de acuerdo, ¿no? A los regímenes tributarios que están afectos, ¿no? Entonces, renta de cuarta y quinta pues están en escalas, ¿no? El 8%, ¿no? 8, 14, ¿no? 17 y hasta, ¿no? Llegar hasta el 30%. Entonces tenemos 5 escalas en estas, ¿no? Tanto de renta de cuarta y quinta, son de determinación anual, ¿ya? Entonces, jóvenes, ahora el impuesto genera las ventas, tenemos un porcentaje que, ¿no? Conocemos que es el 18%, ¿ya? El impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo, jóvenes, varía, no existe una tasa, sino es de acuerdo a la cantidad, ¿no? Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo a los grados de alcohol, es en el cual se establece, ¿no? La tasa del impuesto selectivo al consumo. En el caso de los derechos arancelarios, jóvenes, tenemos, ¿no? Las tasas de ad valorem, el específico y el mixto, ¿no? Entonces son los tipos, ¿no? De importación y exportación que se van a determinar. Ahora, la bancarización, ¿no? La bancarización o el impuesto de las transacciones financieras, jóvenes, la tasa es del 0.05% vigente desde el 1 de abril de 2011, ¿no? Entonces, es como una radiografía, ¿no? A todas las operaciones financieras que nosotros realizamos. ¿Qué quiere decir? Que, ¿no? Tanto el ingreso, ¿no? de dinero como la salida, entonces va a reflejar, ¿no? El ITF te va a determinar cuánto el movimiento económico has tenido durante todo ¿no? De todo el año, ¿ya? Entonces todo eso, jóvenes, ¿no? Viene siendo administrado por Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, es la denominación correcta, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, es el significado correcto de SUNAT. Ahora tenemos ¿no? Tributos administrados por los gobiernos locales, en este caso también jóvenes. Bueno, los gobiernos locales nos referimos a las municipalidades no provinciales, distritales, ¿no? Entonces, con nosotros, de acuerdo a la localidad que vivimos, pues, cumplimos con nuestras obligaciones. Bueno, en este caso, ¿no? Sus padres, ¿no? O algún familiar o el dueño de la propiedad, ¿no? Quizás muchos de ustedes pues, viven, ¿no? En casas alquiladas. En este caso no están en la obligación de, ¿no? de pagar el autovalú o el impuesto predial, ¿no? Entonces, ¿y en base a qué se paga? Muchas veces no sabemos, ¿no? Cuáles son las tasas, simplemente cuando vamos ¿no? A las municipalidades, ya, ¿no? Entonces ellos ya tienen la declaración jurada, ¿no? Entonces vamos y nos dicen cuánto es el monto y lo que hacemos es pagar, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, de acuerdo a la valorización, ¿no? En montos, en caso hasta 15 UITs, tenemos el 0.2%, ¿no? De 15 hasta 60 UITs, del 0.6%, y mayores a 60 UITs, el 1% es lo que se paga, ¿no? Por concepto del impuesto predial. Ahora el impuesto del cabala. Entonces, ¿a qué estará grabando el impuesto del cabala? ¿No? Está grabado ¿no? A la compra de un inmueble, ¿no? Entonces, ¿quién es en este caso el que paga? Es el comprador, ¿no? Quien paga. Pero quizás en la práctica, jóvenes, lo que pasa es, ¿no? Se ponen de acuerdo, ¿no? Tanto el vendedor como el comprador y, ¿no? Ambos realizan el pago. Pero la obligación, jóvenes, es para el comprador, ¿no? La tasa es del 3%. No está afecto las 10 primeras UITs, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos el pago, tenemos que descontar las 10, ¿no? Las 10 UITs y lo que resta, ¿no? La diferencia vamos a hacer el pago. El impuesto patrimonio vehicular, jóvenes, ¿no? Recuerden, ¿no? Que hablamos, ¿no? Están afecto, ¿no? Los vehículos, ¿no? En este caso los vehículos ¿no? Solamente con antigüedad de 3 años. Es decir, si tienes por ahí un carro, ¿no? Que ya está más de 3 años, 4 años, 5 años,
ya no estás en la obligación, pero hasta los 3 primeros años sí tienes que pagar, ¿no? El 1%, ¿no? Del valor de tu vehículo. Impuesto a los espectáculos públicos, jóvenes, bueno, esto, ¿no? Las tasas están establecidas, ¿no? En el TUPA, ¿no? De cada municipalidad, ¿ya? Pues así también como las tasas y contribuciones, también, ¿no? Pues ellos establecen, muchas veces, ¿no? Vemos descuentos, promociones, ¿no? A las tasas y contribuciones municipales, ¿no? Entonces, esto se paga juntamente con el impuesto predial, ¿ya? Entonces, pagamos el impuesto predial, también las tasas y contribuciones, por ejemplo, por concepto de serenazgo, parques y jardines, ¿no? O quizás algún servicio adicional que pueda dar tu distrito, entonces están establecidas las tasas, ¿ya? Y el licencia de funcionamiento, ¿no? De acuerdo al procedimiento que se va, ¿no? a hacer el trámite de solicitud, también va a estar establecido. Las tasas también están en su TUP, jóvenes, ¿ya? Estos son los tributos, ¿no? Administrados por los gobiernos locales, ¿no? Por las municipalidades, vale decirlo, ¿no? Municipalidades distritales, provinciales, ¿ya? Que existen obviamente en cada localidad. Las contribuciones sociales, jóvenes. Las contribuciones sociales, bueno, tenemos por una parte al E-Salud, ¿no? El E-Salud, ¿no? Como bien saben, ¿cuánto es la tasa, joven, de E-Salud? En este caso, la tasa es del 9%, ¿correcto? Entonces, la tasa del 9%, ¿quién lo paga? Lo paga el empleador, ¿no? El empleador, ¿quién paga, ¿no? Está obligado de pagar tanto el E-Salud como también el seguro complementario de trabajo riesgo, ¿no? El E-Salud es obligatorio para todos, jóvenes. Una vez que tú ingresas a trabajar en planilla, ¿no? Tu empleador, ¿no? Mensualmente va a tener que pagar el 9%, ¿no? del sueldo total, ¿no? que tú percibes, ¿ya? Siendo como mínimo el sueldo básico, obviamente. Entonces, asimismo también, ¿qué es lo que te brinda el seguro, ¿no? Como beneficio. ¿Qué es lo que tú percibes como trabajador? Bueno, atención médica por una parte, para ti y tus derechohabientes, y por otra parte también, ¿no? Las contribuciones económicas. Pues, por ejemplo, por el tema de lactancia, ¿no? Maternidad. También tenemos por ahí, ¿no? Incapacidad temporal, ¿no? Por ahí se ha accidentado dentro de tu trabajo, entonces también el seguro, ¿no? A partir de los 20 días, ¿no? Ya el seguro es quien paga ¿no? tu incapacidad, ¿no? De manera temporalmente. Por ejemplo, también ahora, si bien es cierto, ¿no? Por este tema de pandemia también ha surgido un subsidio adicional, ¿no? Un subsidio que ha sido para las empresas que han entrado a la suspensión perfecta también. El salud es quien va a dar el subsidio por 3 meses, ¿no? El monto de 760 soles, jóvenes. ¿Ya? Ahora, seguro social de salud es obligatorio para todos. Ahora, el seguro complementario de trabajo riesgo, ¿no? Fue creado por la ley 2790, ley de modernización de seguridad, salud, ¿no? Social y salud. Entonces, este es un seguro adicional, ¿no? Que también contratan, ¿no? Las empresas, pero no contratan todas las empresas, jóvenes. Por eso es que quizás, ¿no? Para muchos no es tan conocido, pero sí, ¿no? Se da en las empresas, pues ¿no? Están trabajando, pero que ¿no? sus empleados, sus trabajadores, corren el riesgo de sufrir un accidente, ¿no? Entonces, son para aquellos trabajos que presentan riesgos, ¿ya? Son considerados como trabajos de riesgo para ellos. Sí es obligatorio, jóvenes, ¿no? Se tiene que ¿no? Contratar, ¿no? Este seguro complementario, por eso dice seguro complementario de trabajo y de riesgo. Continuamos, ¿no? Bueno, en este caso tenemos también ya las aportaciones, ¿no? En este caso, una vez que, ¿no? ingresamos al sistema de planilla, ¿no? De privado o ya sea público, nosotros como trabajadores vamos a tener que escoger, ¿no? Dos sistemas de pensiones, ¿no? Tenemos por una parte el sistema nacional de pensiones y el otro, ¿no? El sistema privado de pensiones, en el cual, ¿con qué objetivo lo que hacemos estos jóvenes, ¿no? Es para, ¿no? En nuestra jubilación, es decir, cuando ya estemos personas, ¿no? Adultos mayores, ya no tengamos ¿no? la capacidad de poder seguir laborando y tampoco las empresas nos van a contratar, entonces lo que vamos a hacer pues, con el ahorro, ¿no? O la jubilación, ¿no? El aporte de forma mensual que hemos hecho durante todo el tiempo que hemos trabajado, pues
tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones te va a dar, ¿no?, un monto, ¿no?, por ¿no?, de acuerdo a lo que es aportado, ¿no?, un monto de jubilación. Bueno, en el caso del Sistema Nacional de Pensiones, bueno, estaba ¿no?, también observando la participación de cada uno de ustedes, jóvenes, y encontraba, ¿no?, opiniones diferenciadas, ¿no?, porque la mayoría estaba a favor del sistema privado de pensiones, ya que, ¿no?, el requisito para jubilarse, ¿no?, para tener el sistema de jubilación, pues el Sistema Nacional de Pensiones era de 20 años como mínimo y tener mayor de 65 años, ¿no? Ese es el requisito básico para obtener, ¿no?, la jubilación. Y en cambio el sistema privado de pensiones, ¿no?, el requisito pues es tener, bueno, en este caso no existe un requisito único porque tú, ¿no?, si dejabas de laborar por un año, pues podías retirar todo tu dinero, o si en cambio ya no has dejado de percibir y ya tienes, ¿no? Entonces, en este caso, mayor de 65 años, también te puedes, ¿no?, jubilar por el sistema privado de pensiones, ¿no?, en este caso, pero no necesitas un aporte mínimo, es decir, tú podrías haber aportado, ¿no?, 10 años, 15 años, ¿no?, no necesariamente 20 años, ¿ya? Entonces, creo que ese requisito hace de pensar, ¿no?, hace pensar que muchos, ¿no?, es más conveniente, pero bueno, ¿no?, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, jóvenes, ¿ya? Bueno, eso es ¿no?, el tema de las aportaciones por las contribuciones sociales. Ahora veíamos, jóvenes, ¿no?, también ya, ¿no?, cambiando un poco más, ya yéndonos en la parte del impuesto general en las ventas. Entonces, vamos a conocer, ¿no?, por ejemplo, que el impuesto general a las ventas, en primer lugar, estaba normado, ¿no?, por el Decreto Supremo 055-99-F, publicado el 15 de abril del año 99, ¿ya? Entonces, dentro de ello, jóvenes, dentro del IGB, encontramos, ¿no?, operaciones grabadas, no grabadas y exoneradas. Entonces, para ello, ¿no?, nosotros teníamos que diferenciar, ¿no?, cuándo se da las operaciones grabadas, cuándo es no grabadas y cuándo es exoneradas. Existen empresas, ¿no?, tal cual como manifiesta en este texto, que, ¿no?, están facturando, ¿no?, ya sea vende operas, ¿no?, sus facturas de ventas pues están siendo grabadas y por una parte también no grabadas. Entonces, ahí ¿no?, el trabajo, por decirlo así, es diferenciar el costo, ¿no? Es decir, al momento de realizar mis facturas de compras, pues yo tengo que separar qué, ¿no?, cuál el valor de las mercaderías va a estar destinado, ¿no?, el valor de mis compras va a estar destinado para operaciones grabadas y qué porcentaje, ¿no?, monto, el valor va a estar destinado para operaciones no grabadas, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Hay que saber diferenciar, no podemos agrupar, ¿no?, el monto y mandar una parte de operaciones grabadas y no grabadas, ¿ya? Entonces, tenemos que saber diferenciar. Y jóvenes, en lo que es el exoneradas, como bien saben, existen ¿no?, áreas geográficas, o puedo decir sí, regiones, zonas que están exoneradas por la ley de la Amazonía. Entonces, estas exoneraciones se dan por ley, jóvenes, ¿ya? Entonces, en este caso, la ley 27037, ¿no?, es quien ha sido exoneradas. Bueno, aquí podemos ver algunos, ¿no?, por ejemplo, operaciones grabadas. Tenemos qué tipo de operaciones vienen a ser, ¿no?, grabadas y qué tipo de operaciones no están grabadas con el IGB, ¿no? Ahí, ¿no?, lo podemos, todas las operaciones, ¿no?, dentro del país, ¿no?, o también todas las prestaciones de servicio, contrataciones, ¿no?, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realizan los constructores, vienen a ser grabadas. Ahora, las operaciones no grabadas son aquellas, por ejemplo, ¿no?, arrendamiento de bienes, cesión de bienes, pero que hayan generado ya otro tipo de renta, es decir, que hayan generado renta de primera o segunda categoría, ¿no? En ese caso, pues ya no forma renta, ¿no?, ya no viene a ser parte de renta de tercera categoría, ¿no? Como ya está afectado a renta de primera, entonces ya no tenemos por qué grabarlo con el IGB. La transferencia de bienes usados que efectúan las personas naturales o jurídicas que no realicen, o sea, aquellos que no realicen actividad empresarial, ¿no? La transferencia de bienes, ¿no?, como consecuencia de reorganización de empresas también, ¿no? Y las importaciones, ¿no?, en este caso, ¿no?, de donaciones, ¿no? Cuando importamos, ¿no?, por ejemplo, aquellas actividades que no tienen actividades lucrativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, las entidades religiosas, ¿no?, o también algunas ONGs también que están prestando. Y las exoneradas, jóvenes, que han sido, ¿no?, dadas de acuerdo, ¿no?, a ley.
Bueno, y los conceptos básicos para tener como conocimiento, ¿no? Que es el IGB, jóvenes, hay que saber diferenciar, ¿no? La base imponible, la tasa del impuesto y el crédito fiscal, ¿no? Son los términos que utilizamos nosotros cuando realizamos operaciones, ¿no? Con IGB, ¿ya? La base imponible, jóvenes, ¿no? Es el precio de compra, el val, ¿no? O el valor, ¿no? El valor de, ¿no? de compra, entonces, o sea, el valor en sí del bien, ¿no? Cuando nosotros realizamos una compra, jóvenes, vamos a ver, ¿no? Que en la factura va a estar detallado, ¿no? Va a decir, ¿no? El precio de compra, ¿no? Perdón, el valor del bien, ¿no? El IGB y el precio total que se está pagando. Ese precio total ya está incluido. La base imponible viene a ser solamente el valor del bien, ¿no? Sin el IGB, ¿ya? La tasa del impuesto, bueno, como bien saben, es el 18%, de los cuales 16% está, ¿no? Se aplica, ¿no? Es administrado por el sistema, ¿no? Por la SUNAT, y el 2% por el que es destinado al impuesto de promoción municipal. Ahora, el crédito fiscal es un saldo a favor, ¿no? Que va a permitir deducir, ¿no? Cuando realicemos operaciones grabadas, ¿no? De venta o prestación de servicio. Es decir, nosotros cuando facturamos, ¿no? Realizamos, ¿no? Una operación grabada, ¿no? Vendemos, pues vamos a generar IGB por pagar. ¿Y cómo le vamos a deducir ese IGB? Con, ¿no? El crédito fiscal, ¿no? De las facturas de compras que, ¿no? que hemos generado durante ese ejercicio. ¿Ya? Pues, bueno, jóvenes, entonces en esta parte también, ¿no? Ya para terminar, pues vamos a ver un pequeño resumen, lo que es, ¿no? ¿Qué viene a ser las retenciones, percepciones y detracciones? En este caso, jóvenes, nos referimos, ¿no? A pagos por adelantados del IGB. ¿Ya? En resumen, jóvenes, viene a ser, ¿no? Pagos adelantados del IGB. Entonces, ya sean por, ¿no? Por el régimen de retenciones, el régimen de percepciones o por las detracciones. Cada uno tiene una tasa diferente, una aplicación, ¿no? En uno se aplica al proveedor, en el otro es el cliente, ¿no? Y el otro también, en este caso, ¿no? Se descuenta al comprador o al usuario, ¿no? Y todos ellos, pues, ¿no? Son declarados o depositados, ¿no? La administración, lo que es la SUNAT, jóvenes. Bueno, jóvenes, muchas gracias, ¿no? Eso ha sido un pequeño resumen con lo que respecta a la semana 9 y a la semana 10, ¿no? Esta semana vamos a hacer, ¿no? Nuestra práctica calificada correspondiente, ¿no? A esos dos temas. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención.